Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 27 de mayo 2019. Libres del temor, estamos en el devocional número 42 de esta serie. Muertos de miedo o libres para vivir. Esta es la cuarta parte de esta serie o miniserie dentro de la serie global. Estamos estudiando un pasaje que nos desafía a ser libres del temor. Se trata de una experiencia de contacto humano divino. Juan es sometido a una visión espiritual que le hace caer como muerto, y al interactuar con el Señor, además de recibir la orden de no temer, recibe también las enseñanzas que le pueden ayudar a lograrlo. Leamos nuestro pasaje una vez más y reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así. Es Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 al 20. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Insisto, se trata de Apocalipsis 1, 17 al 20. 5 razones para no morir de miedo y vivir en libertad. Hemos llamado a esta serie de devocionales. La tremenda visión que Juan experimentó le hizo temer, pero el Señor le guió a considerar 5 razones para no hacerlo, para no temer. La primera dijimos, antier, porque Él es. El texto dice, yo soy el primero y el último. Después reflexionamos en otra de estas 5 razones, que es esta, porque Él sabe. El texto dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él sabe lo que sufrimos, Él sabe lo que nos pasa. Pero ahora reflexionemos una tercera razón, porque Él decide. ¿Por qué no temer? Porque Él es, porque Él sabe, y en tercer lugar, porque Él decide. El texto dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una de las verdades que más aliento da a mi corazón. Se trata de una seguridad y una razón para no temer que se basa en la soberanía de Dios. Leamos un pasaje que apoya esta verdad. Dice así Mateo 10, 28 al 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 28 al 31. La peor idea del mundo sería creer que las cosas suceden por casualidad, por la ley del caos. Suceden porque sí, nadie decide cómo funciona la cosa. Ante esta circunstancia uno puede esperar desgracias en cualquier momento y la muerte es una amenaza constante. En cambio, lo que dice nuestro texto y es apoyado por el texto de Mateo, nos hace entender que el asunto de la muerte es prerrogativa del Señor. Es decir, que uno no se muere sin la aprobación de Dios. La muerte no es un asunto circunstancial o decisión de alguien más. Dice que el Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte. Si tiene las llaves, Él la abre cuando quiera la puerta y cuando quiera la cierra. Y nadie puede abrirla más que Él. Entonces, no moriremos por cuestiones de la ley del caos o por cuestión de una circunstancia porque a alguien se le ocurrió. Moriremos porque Dios considera que es el tiempo propicio para eso. Y esto debería darnos aliento. Miren cómo dijo Pablo. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14, versículos 8 hasta el versículo 9. Podemos decir que si no tiene la firma del Señor, no pasa. ¿Está claro? O sea, digamos que la muerte se vive por un requerimiento y alguien quiere nuestra muerte y pide nuestro requerimiento, pero no está firmado por el Señor, no moriremos. Solo moriremos si el asunto tiene la firma del Señor. Si experimentamos una amenaza de muerte o si somos sometidos a una experiencia cercana a la muerte, si tenemos una enfermedad incurable y los médicos nos dijeron que tenemos poco tiempo, debemos recordar que si tiene la firma de Dios, es decir, si Él lo dice, lo aprueba, entonces no hay nada que hacer. Preparémonos para irnos a su presencia. Y si no tiene su firma, es decir, el requerimiento, es decir, si Él no decide nuestra muerte,
entonces seguiremos vivos y caminemos tranquilos. Esto era un asunto muy importante para los cristianos del primer siglo, este asunto de que Dios tiene en sus manos la vida y la muerte, porque había una persecución y ellos tenían un constante miedo a la muerte, una constante probabilidad de ser torturados y asesinados. Y el texto es como si Dios les dijera: no tengan miedo, si yo no quiero que mueran, no les pasará nada. Y si yo los quiero que vengan a mí, a la vida eterna, pues entonces los voy a mandar llamar y no se preocupen, porque yo decido yo decido cuándo. Es decir, el Señor tiene en sus manos nuestra vida. No moriremos porque a alguien se le ocurrió. Moriremos porque Dios entendió que era el tiempo propicio para ir a su presencia. Esto, insisto, debe darnos aliento, mucho aliento, en medio de las circunstancias dolorosas de la vida, en medio de las circunstancias peligrosas de la vida. Vivimos en un mundo inseguro, vivimos en una nación insegura, en las calles de nuestra ciudad son inseguras. Hay lugares a los que conviene no ir, ¿por qué? Porque hay personas malvadas y por supuesto que debemos cuidarnos. La idea de saber esta enseñanza no significa que andemos por todas partes como temerarios, buscando que alguien nos haga daño. No, por supuesto que no. Sin embargo, ya que hay gente mala buscando hacer el mal, usted y yo debemos estar tranquilos, confiando, sin temor, porque el Señor decide. Él decide cuándo. Él puede dar autoridad y quitar autoridad a quien sea. En alguna ocasión el rey David, cuando estaba huyendo de su hijo, uno de sus hijos que lo persiguió y quería quitarlo de rey y ponerse a sí mismo, va caminando muy triste, desolado, angustiado, deprimido, todos los que le acompañan van igual, y un hijo de Saúl, un descendiente de Saúl, a quien David había derrotado del reino, o más bien quien David había sustituido en el reino, este hijo de Saúl, Simei se llamaba, comienza a gritarle a David injurias horribles: eres un rey malvado, pecador, sanguinario, y tú destruiste la casa de mi padre. Y le viene diciendo cosas horribles, y le dice a Abisai, siervo de David, general de su ejército, le dice: ¿quién es este perro muerto para que venga a decirte estas cosas? Solamente dame permiso y voy a quitar su cabeza de sobre sus hombros. Y David le dice: déjalo que me maldiga, porque si me maldices es porque Dios le da permiso de hacerlo, y tal vez por sus maldiciones seré bendecido. Eso es creer en la absoluta soberanía de Dios. Y cuando usted cree en la absoluta soberanía de Dios, cuando sabe que Dios manda, cuando sabe que Dios tiene todo bajo control, entonces usted y yo podemos estar tranquilos, sin temor, porque sabemos que si alguien nos quiere hacer daño, lo logrará si Dios le da permiso. Pero si no le da permiso Dios, no lo logrará. Y si le da permiso Dios, pues entonces aceptemos su voluntad y despachémonos al cielo para estar con Él. Y si no le da permiso, sigamos vivos, sigamos viviendo, haciendo la misión que nos corresponde, porque todo depende de Dios. La enseñanza hoy entonces es esta: no temamos, porque Él decide cuándo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice el Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.